San Físico, y en varias clases vamos a hablar que se trata sobre síntomas digestivos, ¿no? Y vamos a síntomas, síndromes, algunos digestivos. El primero de ellos es dolor abdominal, ¿no? Que es un síndrome, pero también es un síntoma. Muchas veces el paciente solo tiene este síntoma, ¿no? Y como es el único, entonces puede considerar como un síndrome, ¿no? Y aún no hay otras manifestaciones clínicas. El dolor abdominal es un síntoma muy frecuente, ¿no? Que se observa no solamente en la consulta de gastroenterología, sino en la consulta de medicina general, en emergencias, de igual manera. El dolor abdominal es un síntoma que no es exclusivo, ¿no? Que no es patognomónico de trastorno digestivo, porque hay enfermedades sistémicas o enfermedades de otros órganos que también pueden dar dolor abdominal. Entonces, pero hay que conocerlos, ¿no? El dolor abdominal, según el tiempo de evolución, puede ser dolor abdominal agudo, menos de 7 días de evolución, y dolor abdominal crónico se considera más de 7 días de evolución. Vamos a hablar principalmente del dolor abdominal agudo, ¿no? Porque el dolor abdominal crónico, muchos dolores abdominales crónicos están incluidos dentro de trastornos funcionales o dolores abdominales inespecíficos que no tienen una causa y diagnóstico claro. En cambio, el dolor abdominal agudo, sí, bueno, la mayor parte sí tiene una etiología, aunque hay también un porcentaje de dolores abdominales agudos que no se llega a determinar la causa. Dolor abdominal se refiere a aquella molestia subjetiva que se delimita en la región abdominal, ¿no? De aparición brusca, repentina, y que tiene una evolución, ¿no? En el tiempo, que puede ser a veces de una forma donde el dolor se incrementa de intensidad, o puede ser un dolor que aparece digamos en forma de picos, como son los cólicos, ¿no? Dolor que aparece y después que desaparece, y así en el transcurso del día el dolor se puede manifestar como 1, 2, 3, 4 veces. O el dolor abdominal que de repente aparece y va disminuyendo de intensidad, ¿no? Ahora, esta definición de dolor abdominal es principalmente relacionada al dolor abdominal agudo, que tiene estas características, ¿no? De aparición repentina progresiva, tiene un curso en el tiempo y al inicio de gran intensidad, ¿no? Que obliga muchas veces a que el paciente venga a las emergencias, a los consultorios. Pero si son de gran intensidad, frecuentemente vienen a la emergencia, ¿no? Y bueno, hay que hacer el diagnóstico adecuado, evaluando no solamente este síntoma del dolor abdominal, sino otros síntomas
concomitantes que las enfermedades van a manifestar, ¿no? Que hay que saber, digamos, identificar y saber, y identificando los otros síntomas asociados al dolor abdominal, recién uno puede sospechar de un diagnóstico más específico, ¿no? Y con el diagnóstico específico plantear un tratamiento. Y si el dolor abdominal no se diagnostica, digamos, el cuadro clínico no es suficiente para su diagnóstico, hay que saber solicitar exámenes de laboratorio, exámenes auxiliares, que nos van a dar algunas pistas, digamos, algunos signos, algunos criterios de una enfermedad en particular. ¿Por qué es importante hacer, digamos, un buen diagnóstico del dolor abdominal? Porque hay un porcentaje importante de causas del dolor abdominal que son de manejo quirúrgico, ¿no? O sea, son lo que se llama abdómenes agudos quirúrgicos. Es un porcentaje importante, ¿no? Que debe de diagnosticarse, ¿no? Debe saber diagnosticarse. Bueno, se sabe que la causa principal del dolor abdominal agudo mejor dicho, el motivo principal de la consulta en emergencia, dentro de muchas otras causas, este problema, este síndrome, este síntoma de dolor abdominal agudo es la número uno, ¿no? La principal causa de consulta en emergencia, seguido de otros problemas obviamente. Incluso es mucho más, digamos, más frecuente el dolor abdominal agudo en los grupos etarios mayores de 65 años, ¿no? Hasta 63% en algunas estadísticas, ¿no? Sin embargo, los ancianos frecuentemente a veces no manifiestan dolor abdominal, no son muy sintomáticos, como las poblaciones de menor edad que sí manifiestan mucho más dolor. Pero sin embargo, nuestra estadística dice que digamos, en los mayores de 65 años, 63% de los ingresos a emergencia son atribuidos al dolor abdominal. En emergencia, bueno, haciendo una estadística, la etiología más importante que explica que está asociado a este síndrome de dolor abdominal no se llega a identificar la causa, por eso se llama dolor abdominal inespecífico, ¿no? Puede ser por problemas de la pared abdominal, por fármacos, etc., pero finalmente en algunas estadísticas no se puede llegar a determinar, ¿no? O de repente porque no se ha hecho un examen y no se ha determinado, digamos, ha faltado hacer más exámenes auxiliares, por eso es que de repente no se llega a hacer el diagnóstico. No siempre tienes que hacer todos los exámenes, ¿no?, para determinar la causa del dolor abdominal. Lo importante en el dolor abdominal es saber discriminar primero si es quirúrgico o no, y después, bueno, otras etiologías, ¿no? De acuerdo, siempre teniendo en cuenta, digamos, los signos de alarma y procurando diagnosticar enfermedades que ponen en riesgo y en peligro la vida del paciente. Eso es lo más importante, ¿no? En emergencia, sobre todo. Una segunda causa del dolor abdominal con un poco menor porcentaje que los dolores inespecíficos es la apendicitis, ¿no?, que es un problema
quirúrgico, ¿no? Que requiere una resolución, un tratamiento quirúrgico. Con mucho menos frecuencia que los anteriores están problemas del tracto biliar, obstrucciones intestinales, patología ginecológica, pancreatitis, neoplasias, diverticulitis. Estos porcentajes pueden variar, ¿no? Varían dependiendo de la capacidad de diagnóstico del centro hospitalario, ¿no? Por ahí es un centro de atención de primer nivel que no tiene muchos exámenes, o incluso también puede variar dependiendo del nivel de la experiencia del profesional, ¿no? Que está en emergencia. Puede dejar de diagnosticar algunos problemas. Pero más o menos esta distribución de etiologías más o menos es, digamos, se distribuye, es así en muchos centros hospitalarios. Puede variar algunos porcentajes, eso sí. El dolor abdominal es una manifestación incómoda, es una sensación subjetiva que se manifiesta o se inicia con un estímulo, ¿no? Un estímulo a nivel celular asociado a algunos cambios inflamatorios, por ejemplo, asociado a liberación de ciertos neurotransmisores del dolor, y esta señal, digamos, estos impulsos, estas agresiones que uno lo siente en el abdomen o en otro sitio, van a ser, digamos, transformados, estas señales químicas van a ser transformados a una señal eléctrica nerviosa que se va a enviar o se va a conducir, este impulso nervioso se va a conducir a través de las fibras axonales, ¿no? De los nervios, y de allí se conduce hasta la médula espinal. Digamos, el impulso de dolor se inicia en el colon, intestino delgado, vejiga o cualquier otro órgano. Este impulso nervioso inicialmente es un estímulo químico. Los neurotransmisores van a ayudar de que el estímulo químico se pueda transformar a un estímulo nervioso y de esa manera conducir hacia el sistema nervioso, ¿no? En este caso a la médula espinal, y de allí conducirse ese estímulo doloroso a través de los tractos espinales que conducen el estímulo de dolor, pasando por los haces espinotalámicos laterales y pasando por el tálamo y llegando finalmente hasta la corteza somatosensitiva primaria, donde se convierte, digamos, en una sensación consciente, ¿no? de agresión, cuando uno recién se da cuenta, ¿no? De que algo mal está sucediendo a nivel abdominal. Entonces, el estímulo que produce el dolor abdominal se inicia a nivel celular en cualquiera de estos órganos, y de allí el estímulo químico se transforma en estímulo nervioso y viaja por el sistema nervioso a través de los diferentes nervios hasta la corteza cerebral. Son 4 fases, ¿no? que
existen para digamos que explican este dolor abdominal. La primera fase es de una lesión, un proceso inflamatorio o una rotura de algún órgano o una inflamación solamente del órgano que libera mediadores químicos, neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a iniciar, ¿no?, van a activar la transmisión del dolor hacia el resto del sistema nervioso central. La primera parte digamos, de la generación del estímulo doloroso y la transformación de la agresión, la transformación de los estímulos químicos en estímulo nervioso propiamente se denomina transducción. La segunda fase ya es la conducción de este impulso nervioso generado por el sistema nervioso. La transmisión del dolor habitualmente viajan por dos tipos de fibras nerviosas. Las fibras A delta y las fibras C, que son las que transmiten y conducen el impulso de dolor, ¿no? Las fibras A delta son fibras nerviosas amielínicas, las fibras C son fibras nerviosas mielínicas, que transmiten más rápidamente el dolor. Bueno, la información de dolor llega en primera instancia a la médula espinal. En la médula espinal hay la posibilidad de atenuación o incremento de la percepción de este estímulo doloroso. Y esa fase en la médula espinal se denomina de modulación del dolor, donde se puede aumentar o se puede disminuir dependiendo, digamos, de algunas enfermedades en la médula o dependiendo de cómo se encuentra los sistemas opioides endógenos, que a veces pueden estar sobreestimulados o estar, digamos, en un estado normal. El sistema opioide endógeno es importante, ¿no? Es un sistema importante para la modulación del dolor. En esta fase de modulación del dolor se puede producir a nivel de médula espinal, se puede liberar sustancias analgésicas, ¿no?, que son sustancias producidas por el sistema opioide endógeno, como endorfinas, endorfinas, etc., que finalmente pueden modificar el estímulo doloroso. Después el estímulo doloroso sigue su paso hacia, es conducido el estímulo, bueno, las fibras nerviosas tienen un cruce, ¿no?, a nivel de la médula espinal, pero finalmente es transportado por los haces talámicos laterales. Hay otro haz también que transporta el estímulo doloroso. Finalmente, el estímulo doloroso tiene, digamos, un sitio, digamos, llega al tálamo, donde hay una tercera neurona que recibe el estímulo de dolor, y finalmente los axones, bueno,
tercera neurona va a transportar el estímulo doloroso a la corteza, que se considera esta la cuarta neurona. Primera neurona, o sea, más o menos hay 4 neuronas, ¿no?, que participan desde la generación del estímulo doloroso hasta la percepción propiamente del dolor abdominal. La primera neurona a nivel del ganglio espinal, segunda neurona en la médula espinal propiamente, la tercera neurona en los núcleos talámicos y la cuarta neurona en la corteza cerebral. La primera parte de la generación del impulso nervioso, la traducción de las señales químicas que suceden cuando hay algún daño, algún proceso inflamatorio en el órgano, y que luego estas señales químicas generan un impulso nervioso, eso es la transducción. Como pueden ver, en esta fase hay, a nivel de la mucosa, a nivel del tejido dañado, hay liberación de una serie de mediadores químicos, neurotransmisores, como que se consideran también mediadores de la inflamación: bradiquinina, calicreína, histamina, serotonina o 5-HT3, que es uno de los más frecuentes, incluso alteraciones electrolíticas, niveles de potasio, de hidrógeno a nivel tisular pueden desencadenar el estímulo de dolor y digamos, la generación del impulso doloroso. Las interleuquinas, factores de coagulación, etcétera, también son importantes en la generación del impulso nervioso, del impulso del dolor. El aumento de estas sustancias, de estos mediadores inflamatorios, de estos mediadores químicos, se comportan como estímulos de los nervios, ¿no?, de los nervios que están, digamos, en los órganos, y al ser estimulados los nervios, bueno, el estímulo tiene que seguir su trayecto hasta la corteza cerebral para después en la corteza cerebral ya, digamos, hacerlo consciente, ¿no?, y percibir propiamente y sentir propiamente esta sensación de agresión, ¿no?, en el abdomen. La transmisión es la conducción, ¿no?, del estímulo doloroso a través de las diferentes fibras nerviosas, a través de los diferentes axones, y la transmisión en este caso hasta la médula espinal. En la médula espinal se produce la modulación de este estímulo nervioso doloroso, y luego sigue la conducción del estímulo doloroso hasta el tálamo y a la corteza finalmente. La modulación producida en la médula, ¿no?, que es la capacidad que tiene el organismo y que es variable de persona a persona de repente modificar el impulso doloroso a través de la liberación de sustancias analgésicas, como son las sustancias opioides endógenas del sistema opioide endógeno. Sustancias mediadores que participan en la modulación, por ejemplo,
también están braditiminas, calicarinas, la sustancia P y los péptidos opioides endógenos como encefalinas, dinorfinas, etc. Y la percepción propiamente, que es es lo que uno siente, ¿no? Es la sensación consciente de esta agresión a nivel abdominal, que se denomina dolor abdominal. El dolor abdominal también puede ser clasificado en 3 tipos según dónde se origina el dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal de tipo visceral, dolor abdominal somático o parietal y el dolor abdominal referido. Dolor abdominal visceral es el dolor abdominal que se produce por irritación de la mucosa, de las mucosas, generalmente del tubo digestivo, o distensión de la cápsula de Gleason, por ejemplo, del hígado, en órganos sólidos. En cambio, el dolor somático parietal se produce por irritación de la capa parietal del peritoneo. El peritoneo, como se recordarán, tiene 2 capas, ¿no? Una capa visceral que recubre la parte interna de los órganos digestivos, y la capa más externa de este peritoneo se denomina capa o se denomina peritoneo parietal, ¿no? El dolor somático parietal se produce cuando, por ejemplo, hay una perforación de víscera hueca, o de repente hay una isquemia que va a afectar, ¿no?, hasta el peritoneo más externo que cubre los órganos digestivos. Ahí, cuando hay una agresión de ese tipo, uno puede sentir o va a sentir este dolor de tipo somático o parietal. Hay diferencias entre ambos tipos de dolor que ahorita vamos a detallar. Y el dolor referido se refiere al dolor que uno experimenta en sitios diferentes, en sitios distantes al lugar donde, digamos, al cuadrante abdominal donde está más o menos ubicado en el abdomen. Por ejemplo, el dolor referido, cuando uno tiene una inflamación, una colecistitis aguda, una inflamación de la vesícula, el dolor referido, hay 2 tipos de dolor, en este caso, por ejemplo, en el problema de la inflamación de la vesícula, ¿no? El dolor visceral va a estar localizado en el cuadrante propiamente donde se ubica, ¿no?, la vesícula, digamos, su cuadrante de hipocondrio derecho. En cambio, el dolor referido que uno puede sentir cuando hay inflamación de la vesícula, lo puede sentir dolor en el hombro derecho, y eso, en el hombro derecho, en la escápula. ¿Y eso por qué se da? Porque fibras, bueno, las fibras nerviosas del omóplato del hombro, junto con las fibras nerviosas aferentes que llevan información de la vesícula y del omóplato, por ejemplo, confluyen digamos, en un mismo sitio a nivel de la médula espinal, y por eso uno lo va a experimentar, ¿no? Cuando se inflama, digamos, la vesícula, va
experimentar como si tuviera un dolor en el hombro, ¿no? Porque las vías nerviosas del hombro y de la vesícula confluyen en un mismo punto a nivel de la médula espinal. Por eso es dolor referido. O los dolores de la pancreatitis, ¿no? El dolor visceral es a nivel de epigastrio, hipocondrio izquierdo, y el dolor referido es hacia la región lumbar, ¿no? Hacia la región interescapular, por ejemplo, ¿no? Por confluencia de nervios de la región dorsal y del páncreas en un mismo punto en la médula espinal. El dolor visceral se produce en órganos abdominales cubiertos por el peritoneo visceral, pero también se produce por irritación, ¿no? de las mucosas, de la mucosa gastrointestinal. El estímulo de este tipo de dolor visceral es transmitido por nervios simpáticos hasta las astas dorsales de la médula espinal. Y luego, bueno, sigue su recorrido hasta el sistema nervioso central, hasta la corteza cerebral. Una característica del dolor visceral es que es un dolor sordo, es un dolor poco delimitado, a diferencia del dolor parietal, que es un dolor más puntual, más localizado. Dolor visceral. Una de las características es que es un dolor más localizado, no se puede, y a veces el dolor visceral no sabes, no puedes definir claramente cómo es, ¿no? Solo lo sientes nada más. Mal definido, difuso, sordo. Sordo se refiere, bueno, es un término que se utiliza para describir el dolor, ¿no? Cuando el dolor como que no se puede especificar el tipo de dolor, no se puede decir qué tipo de dolores, y ahí se puede hablar, ¿no? De dolor sordo, ¿ya? La localización difusa del dolor visceral se debe a que la inervación del órgano tiene una inervación extensa, ¿no? Y esta inervación extensa no, digamos, difiere de la conexión con el sistema nervioso central, ¿no? Localizaciones de dolor visceral, ¿no? En el punto 1 del epigastrio, habitualmente los dolores en el epigastrio debemos sospechar, cuando estamos frente a un dolor abdominal en el epigastrio, debemos sospechar que puede ser gastritis, puede ser pancreatitis, puede ser patologías biliares, pero también podría ser infarto agudo de miocardio a veces, ¿verdad? Dolor
Dolores abdominales agudos en la zona del mesogastrio frecuentemente está atribuido a problemas de intestino delgado, ¿no? Y en la zona de hipogastrio atribuido a órganos ginecológicos, a veces puede atribuirse al recto, a la vejiga, etc. El dolor somático parietal se produce por irritación, compromiso del peritoneo parietal. Este tipo de dolor se conduce por fibras nerviosas espinales, dorsal 7 al lumbar 1. O sea, no se conduce habitualmente este tipo de dolor por fibras simpáticas, ¿no? Sino por fibras nerviosas espinales somáticas. Una característica del dolor somático parietal es que es un dolor bien puntual, circunscrito, que uno puede decir, no, acácito con un dedo, acá me duele, ¿no? Es bien localizado, es un dolor que se agudiza con los movimientos, con la tos, con la respiración. Es de aparición brusca, es un dolor mucho más intenso habitualmente que el dolor somático, que el dolor visceral. Habitualmente el dolor somático parietal se produce para que haya irritación o inflamación del peritoneo parietal. Tiene que haber alguna perforación para que llegue a comprometer el peritoneo más, la capa más externa del peritoneo. Tiene que haber una lesión considerable, ¿no? Una perforación o algo. Y el dolor referido es una percepción de dolor en un sitio distante al órgano afectado, al órgano inflamado, al órgano causal, ¿no? del dolor en sí. Y se produce por la confluencia en la médula de fibras aferentes provenientes de diversas partes del cuerpo, ¿no? De la vesícula y del omóplato, las fibras aferentes confluyen en un mismo sitio en la médula espinal, ¿no? Claro, ya en el cerebro va a sentir, ¿no? Me duele acá y en la vesícula y en el hombro. Bueno, eso es solo una sensación, ¿no? Pero es por la confluencia de las fibras aferentes en un mismo sitio en la médula. Hay distintas clases de dolores abdominales referidos, ¿no? De la vesícula, problemas de la vesícula del diafragma tienden a localizarse, a irradiarse al hombro derecho. Al hombro izquierdo, también problemas diafragmáticos del lado izquierdo. Problemas del esófago, habitualmente, bueno, pueden dar dolores retroesternales. El estómago puede dar dolores hacia la región lumbar izquierda, el páncreas igual, los riñones igual, los uréteres igual. El corazón, el dolor referido de un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, es dolor en la cara interna del brazo izquierdo, ¿no? Las causas que explican el dolor abdominal son múltiples, desde problemas intraabdominales hasta problemas extraabdominales. Dentro de los problemas intraabdominales
están, por ejemplo, las enfermedades que producen irritación peritoneal. En este grupo de enfermedades, las enfermedades habitualmente producen dolor abdominal parietal o somático, porque afectan todo el peritoneo en realidad. Por ejemplo, las perforaciones, las peritonitis bacterianas espontáneas, apendicitis aguda, diverticulitis aguda, hasta la pancreatitis aguda pueden producir, ¿no?, dolores abdominales por irritación peritoneal. Fiebre mediterránea familiar, son enfermedades raras. Enfermedad périca inflamatoria también. Un segundo grupo de trastornos que producen dolor abdominal son los trastornos de la mucosa, de las mucosas gastrointestinales, úlcera péptica, enfermedad inflamatoria intestinal, o cualquier úlcera, ¿no? Cualquier úlcera en el íleon, en el colon, puede generar dolor abdominal también. Irritación por infecciones como colitis infecciosa, esofagitis químicas o esofagitis péptica también va a producir dolor, ¿no?, por inflamación de la mucosa. Trastornos que obstruyen, que producen obstrucción de una víscera. Por ejemplo, obstrucción de un órgano hueco, como es la vesícula, de un órgano tubular, ¿no?, como es vesícula, como es intestino, como es uréteres. Es un dolor habitualmente por contracción de la capa muscular que tienen estos órganos tubulares, ¿no? La contracción es lo que produce habitualmente dolores en estos casos. Y un cuarto grupo por distensión de una cápsula sólida, por distensión capsular, como por ejemplo en órganos sólidos, una inflamación de la vesícula o del hígado, como hepatitis aguda, una trombosis de las venas suprahepáticas o síndrome de Budd-Chiari, va a producir agrandamiento del hígado y de esta manera también distensión de la cápsula de glicio del hígado. La inflamación del riñón en la pielonefritis aguda va a distender su cápsula, ¿no?, y va a producir dolor, abscesos tubováricos, etcétera, etcétera. Trastornos vasculares también son mecanismos por los cuales se produce dolor abdominal, como isquemias intestinales, aneurisma de aorta abdominal, infartos esplénicos, necrosis tumoral, etc. Y como sexto grupo de enfermedades que producen dolor abdominal son los trastornos funcionales. Bueno, hablando como trastorno funcional nada más, síndrome de intestino irritable, dispepsias funcionales, dismotilidad esofágica, infecciones virales intestinales, etc. Y un grupo de enfermedades que no están localizadas en el abdomen, pero que producen dolor abdominal, probablemente dolores abdominales principalmente de tipo referidos, más que todo dolores abdominales referidos por el concepto que hemos hablado. Por ejemplo, enfermedades neurológicas como irritación de un nervio, que se denomina, o enfermedad de un nervio o del grupo de nervios, que se denomina radiculopatías. Herpes zóster, que es una enfermedad viral que afecta a nervios, ¿no?, diversos, que van a manifestarse, pueden manifestarse como dolor abdominal.
también. Trastornos musculoesqueléticos como fibromialgias y otros trastornos musculares también pueden producir dolor abdominal. Obviamente, en el caso de trastornos musculoesqueléticos, problemas musculares en los músculos de la pared abdominal, ¿no? En los rectos anteriores, en los oblicuos, etcétera, por esfuerzos musculares, etcétera, pueden generar dolores abdominales frecuentemente crónicos, ¿no? En este caso, estos problemas extraabdominales, estos dos primeros grupos de enfermedades habitualmente pueden implicar dolores abdominales crónicos, no tanto agudos, pueden empezar como dolores abdominales agudos, pero si continúan en el tiempo, ¿no? O sea, más allá de 7 días, si continúa el dolor ya es un dolor crónico. Enfermedades cardiotorácicas, la neumonía basal derecha o neumonía basal izquierda puede producir dolor abdominal irradiado, ¿ya? El sitio del daño, de la inflamación no es el abdomen, está en los pulmones, pero por la irradiación, por el dolor referido, uno va a sentir, ¿no? Hacia abajo. Obviamente, aparte del dolor abdominal, va a haber fiebre, va a haber dificultad respiratoria, etc. Infarto agudo de miocardio, sobre todo el infarto de la cara diafragmática, va a producir dolor abdominal también por esta característica de dolores referidos. Neumotórax también, empiemas o colección de pus a nivel del pulmón, a nivel de la pleura también. Infartos pulmonares también pueden producir dolor abdominal, sobre todo de tipo referidos. Estas enfermedades cardiotorácicas sí producen, digamos, están asociados a dolores abdominales agudos principalmente, porque todas esas enfermedades son problemas agudos. Muchos de estos, bueno, todos en realidad son emergencias, ¿no? Motivos de enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente. Hay también otro grupo de enfermedades tóxicas metabólicas que pueden generar dolor abdominal por alteración del pH en las terminaciones nerviosas, ¿no? Que finalmente van a conducirse a la médula espinal y al cerebro, y el cerebro lo va a interpretar como dolor abdominal, como por ejemplo la uremia, o sea, la acumulación de productos nitrogenados asociados a la enfermedad renal aguda, cetoacidosis diabética, cuando hay acumulación de cuerpos cetónicos por una complicación de la diabetes, por una complicación aguda de la diabetes, alteración además del pH de la sangre, ¿no? Otras enfermedades raras como porfirias, venenos de insectos, de serpientes, etc., pueden producir dolor de arácnidos, etc., de alacrán, etc., pueden producir dolor abdominal. La enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal aguda, también puede cursar con dolor abdominal. Ahí está la lista de causas de dolor abdominal, ¿no? Pero en este caso son causas de grupos de enfermedades que van a dar un dolor abdominal en un cuadrante específico del abdomen, ¿ya? En el cuadrante superior derecho, este grupo de enfermedades; cuadrante inferior derecho, este grupo de enfermedades; en la región del epigastrio, región periumbilical, como ya habíamos comentado o les habrán comentado cuando hicieron examen físico, ¿ya?
el diagnóstico del dolor abdominal siempre está basado en una buena historia clínica. Primero, una buena anamnesis, una anamnesis adecuada. En la anamnesis, el relato de la enfermedad es importantísimo para una orientación inicial del tipo de la enfermedad que produce este dolor abdominal. Luego de un relato adecuado, de un relato detallado de los problemas asociados al dolor abdominal, se pasa, bueno, además de considerar los antecedentes personales, familiares, etc., parte de la anamnesis, la segunda parte de la historia clínica, el examen físico o exploración física, donde, como es dolor abdominal, obviamente hay que examinar el abdomen teniendo en cuenta los 4 pasos, ¿no?, del examen abdominal: inspección, ocultación, percusión y palpación superficial y profunda. Muchas veces, al examinar en la anamnesis, solo hay dolor abdominal. La exploración física, el abdomen es blando, depresible, ruidos presentes, no encuentras nada. Tienes que recurrir a exámenes de laboratorio, ¿no? Hacer un hemograma, algún examen. Es importante decir que en la exploración física, cuando tenemos frente a un paciente con dolor abdominal, hay que no solamente limitarnos a hacer un examen abdominal, ¿no?, sino hay que evaluar todo el cuerpo y hay que valorar funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales son muy importantes, porque alteraciones de las funciones vitales, como por ejemplo la presencia de taquicardia, taquipnea, solo dos alteraciones o más nos configuran un síndrome, ¿no?, que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya nos puede decir de que este dolor abdominal está asociado a un proceso inflamatorio y que requeriría algún examen para evaluar el proceso inflamatorio. Entonces, en el examen físico, no solamente el dolor abdominal, el examen abdominal, sino hay que ver bien y medir bien las funciones vitales, la frecuencia cardíaca, respiratoria, cómo respira, etc. La evaluación de la saturación de oxígeno, si es que hay un pulso oxímetro, y bueno, los otros exámenes, ¿no? Ahora, cuando uno va a hacer el diagnóstico se va a hacer con la anamnesis, exploración física y además teniendo en cuenta algunos datos epidemiológicos, ¿no? Por ahí de repente el paciente que tiene dolor abdominal consume frecuentemente alcohol, de repente viene de una zona endémica de dengue, etcétera, malaria, etcétera. Entonces, algunos datos epidemiológicos uno tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? O de repente consume medicamentos, también, ¿no?, tienes que considerar, ¿no?, dentro, para hacer tu plan de trabajo, porque, digamos, no está, el diagnóstico definitivo no está definido con el anamnesis y examen físico. Entonces el plan de trabajo te va a ayudar a aproximarte al diagnóstico definitivo, ¿no?, pidiendo los exámenes auxiliares que faltan, ¿no?, para hacer el diagnóstico. Y hay que considerar varias enfermedades, ¿no?, en la mente, ¿no? Pero no vas a enumerar una lista de 10 enfermedades, ¿no? Finalmente, digamos, en la historia clínica tienes que
poner 2 o 3 posibilidades, ¿no? Que sean coherentes con la historia clínica, con los datos epidemiológicos, etc. Tiene que haber correlación, coherencia. No puedes anotar una lista de 10, 20 enfermedades. En tu mente sí tienes que considerarlo, pero de esos 10, 15 enfermedades tienes que quedarte con 1, 2, 3 a lo mucho ya. Y con eso pides exámenes de laboratorio. Bueno, ya han hecho en la clase anterior sobre la anamnesis, ¿no? El interrogatorio, donde se pide muchos datos de filiación, antecedentes personales, quirúrgicos, patológicos, antecedentes familiares, etc. La parte más importante de la anamnesis, la enfermedad actual, tipo de enfermedad, síntomas principales y relato de la enfermedad. En el relato de la enfermedad hay que caracterizar bien cada síntoma, ¿no? Hay que buscar otros síntomas que los pacientes a veces no le dan importancia y no dicen, pero hay que buscar, ¿no? Hay que buscar. La caracterización, en este caso, como estamos hablando de dolor abdominal, el dolor tiene que ser caracterizado, ¿no? En cuanto a su localización, en cuanto a cómo es el dolor, si duele como una punzada, como, digamos, un dolor penetrante, como cuchillada, algo así, o dolor retortijón o dolor tipo cólico, que son característicos de dolores de vísceras huecas, de órganos tubulares, o dolores sordos cuando no se puede clasificar. El paciente no lo dice, ¿cómo es el dolor? Y no sabe, no sé cómo es, pero me duele nomás, ya, dolor sordo, ¿no? Le tiene que poner porque no sabe, en el cerebro no puede identificarlo claramente. Entonces eso se denomina dolor sordo. Dolor cólico, dolor que te retuerce, ¿no? Que va y viene. Te retuerce, es un dolor que empieza levemente y después se hace fuerte y después va disminuyendo poco a poco, desaparece ese dolor cólico, ¿no? De órganos huecos. La intensidad del dolor, otra característica que es importante para valorar la gravedad, ¿no? Digamos, la gravedad de este dolor. Habitualmente se evalúa la intensidad del dolor en la escala del 1 al 10, siendo 1 el mínimo dolor leve, lo más mínimo, y 10 lo máximo que ha podido experimentar el paciente, y 5 un dolor moderado, ¿no? La cronología, ¿no? El momento de aparición, si está asociado, si apareció en la mañana, si solo de repente aparece con las comidas, si solo es en la noche, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que anotar, ¿no? Respecto al dolor abdominal. Factores que alivian o agravan el dolor, ¿no? De repente el dolor aparece cuando levanta peso. Eso ya te estaría orientando a que puede ser un dolor físico neuromuscular, ¿no? Si es solo con peso. Es un dolor que aparece cuando comen, te está diciendo que es por algún órgano digestivo, ¿no? Por la comida. Síntomas asociados. En algunas enfermedades no solamente hay dolor, ¿no? Sino hay otros síntomas, náuseas, vómitos, puede haber disnea, diarreas, etc., ¿no? Los patrones del dolor abdominal. Hay varios patrones, ¿no? Hay dolores abdominales que van incrementando, son tan severos que van incrementando hasta, digamos, hasta que alcanza el nivel de dolor 10, ¿no? Del 1 al 10. Digamos, empieza con 1 y se va hasta el 10 rápidamente. O dolores tipo cólico ondulante, ¿no? Que aumenta, pero también disminuye, ¿no? Aumenta
o dolores que aumentan en el tiempo, en unas horas, pero que luego desaparecen, ¿no? Con el tiempo y ya no vuelve a aparecer. O dolores que tienen una pendiente más regular en el tiempo, ¿no? Que va incrementando en el tiempo, pero no es tan rápido, ¿no? Como la curva D, que va incrementando progresivamente en el tiempo. Diferentes síntomas: náuseas, vómito, fiebre, diarrea, estreñimiento, anorexia, hiporexia, baja de peso, etcétera, etcétera. Tos, disnea, etcétera. Bueno, hay unas características que deben hacernos pensar de que el dolor abdominal puede ser algo grave, que debemos de considerar en la historia clínica. Dolor abdominal en un paciente más de 65 años puede ser grave, ¿no? Porque cuanto más viejito uno es, tiene más posibilidad de enfermedades orgánicas, muchas enfermedades. Entonces, si tienes un dolor, un viejito, puede ser grave. No solamente su edad y dolor ya te dice de que puede estar habiendo algo grave. Paciente inmunocomprometido, paciente con antecedente de alcoholismo, etc. Con otras enfermedades cardiovasculares, con otras enfermedades, digamos, crónicas como cánceres, etc. Enfermedad renal crónica, etc. Debe hacernos sospechar de que el problema es grave. Antecedentes con cirugías previas o con procedimientos médicos previos, y después se asocia bueno, ahí el cuadro clínico de dolor abdominal después de un procedimiento médico nos debe hacer pensar de que puede haber habido una complicación, ¿no?, del procedimiento. Embarazos tempranos también, ¿ya? Un dolor de rápido inicio, bueno, se considera también una característica que está asociado a problemas graves, ¿no? O máxima intensidad, un dolor muy intenso de inicio, pues es una característica de las perforaciones de víscera hueca, ¿no? De un momento, se ha perforado y te duele 10 puntos, sí, rápidamente, ¿no?, en unos segundos. Dolores abdominales después de vómitos. Bueno, dolor abdominal constante que dura más de 48 horas. También, ¿no? Si el dolor abdominal no pasa, ¿no?, luego de 48 horas, significa de que algo está mal, ¿no? Algo grave está sucediendo. Normalmente los problemas leves, gastritis aguda, diarreas agudas, pasajeras, infecciosas, pasan a las 24 horas, 48 horas, ya se está yendo ya. Empezó, pero ya se está yendo. Entonces, si el dolor sigue de la misma intensidad casi, es porque hay algo grave. En el examen físico, características de gravedad es cuando al examen físico el abdomen está duro, en tabla, no puedes apretarlo, duro también, ¿no? Es un abdomen en tabla o abdomen rígido, o defensa muscular involuntaria, ¿no? La tocas y él está como si estuviera voluntariamente contrayendo, le dices, no contraiga su barriga, sigue duro, también, ¿no? O signos de inestabilidad hemodinámica, hipotensión, taquicardia, obviamente son síntomas alarmantes, ¿no? Si está asociado a dolor abdominal agudo, significa que hay algo grave. El examen físico, bueno, cuatro partes, las 4 secuencias del examen físico. Signos abdominales clásicos en el dolor abdominal agudo, que no deben de olvidarse: el signo de Bloomberg,
es el signo de rebote asociado a abdómenes agudos quirúrgicos, cuando uno, el punto de Mahburne, pero cuando aprieta la fosa ilíaca izquierda y cuando retira la mano, y el dolor lo va a sentir en el punto de Mahburne, ¿no? Donde es un signo de reacción peritoneal, no signo de peritonitis por apendicitis. Bueno, cuadrantes abdominales y regiones abdominales. 4 cuadrantes y 9 regiones abdominales, ¿no? Algunos dolores abdominales agudos deben de evaluarse también con la palpación superficial, ¿no? Porque a veces hay dolores abdominales de la pared muscular nada más, con la palpación superficial y con la palpación del pliegue cutáneo, del tejido celular subcutáneo. Si se evidencia dolor al comprimir el tejido celular subcutáneo, es una indicación de que el dolor es de la pared abdominal, ¿no? De la grasa abdominal, de la pared abdominal. Signo de Murphy, punto de Mahburne. Punto de Mahburne es más o menos tercio externo, tercio medio. Entre esta parte es habitualmente cuando se palpa, ¿no? Hay dolor, hay reacción peritoneal. Signo de Robson, hay signo de psoas, etc., pero ya eso no es importante. Bueno, dentro de los exámenes del laboratorio, ahí estaba el signo de Bloomberg, ¿no? Al retirar la mano se percibe más dolor, ¿no? El paciente percibe más dolor al retirar la mano. Dentro de los exámenes auxiliares, no hay que solicitarlo indiscriminadamente, ¿no? A veces se pide indiscriminadamente, el paciente tiene dolor abdominal, pero no hay Murphy, no hay nada, ya ecografía. Por gusto es, ¿no? Hemograma. Solo está justificado pedir hemograma, proteína C reactiva, cuando de repente hay fiebre o hay taquicardia y algo, ¿no? Pero si no hay alteración de funciones vitales, no tendrías que pedir hemograma, ¿no? Si no hay un signo de alarma, no pides. Bueno, pero todos estos exámenes se pueden hacer, ¿no? Hemograma, sí que están bien indicados, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, examen completo de orina, etc. Sí que hay criterios clínicos, ¿no? No a todos tienes que pedir lo mismo. Beta, HCG, si hay atraso menstrual, etc. Los exámenes, ¿no? No en todos tienes que pedir abdomen, radiografía simple de abdomen, ¿no? Radiografía simple de abdomen pides cuando es un abdomen agudo intenso. Inicia con 10 puntos de dolor, ahí estás pensando que puede ser una víscera hueca, ¿no? A ver una radiografía de abdomen rápidamente. Si no es así, no pides la radiografía de abdomen, es por gusto, ¿no? Igual la ecografía abdominal, bueno, si es que al examen físico, en la evaluación de síntomas, en la amnesia no hay nada, podrías pedir, ¿no? Pero a veces hay el problema que la ecografía abdominal puede darte un diagnóstico que no corresponde al cuadro clínico del dolor abdominal. El paciente viene por dolor abdominal, bueno, el diagnóstico no está claro, pero por la costumbre pide ya ecografía abdominal. El ecografista ve un cálculo, pero el cálculo no está complicado, no es la causa del dolor abdominal y tú crees que es la causa. No, también hay que saber interpretar, ¿no? No lo que dice la ecografía, el resultado de la ecografía es la causa del dolor abdominal, ¿verdad?
aire subdiafragmático, signo de perforación de una víscera hueca, ¿no? Normalmente no debe de haber aire acá, no se observa bien. Acá en este lado sí, porque el fondo gástrico, cámara gástrica, el fondo del estómago tiene aire, ¿no? Literalmente. Intestinos delgados dilatados, problemas de obstrucción intestinal, niveles hidroaéreos, líquido y aire, negro es aire, dilatación de colon, dilatación de colon, ¿no? Y nivel de hidroaéreo. La ecografía abdominal. Cuando en la ecografía abdominal se determina que hay no solamente engrosamiento, sino hay edema de la pared de la vesícula y hay Murphy positivo, ahí decimos ya esto es colecistitis aguda. Si no hay ninguno de los datos, los dos datos, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque hay taquicardia, taquipnea, dolor abdominal. Una causa importante y frecuente de dolor y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es pancreatitis aguda. Al diagnóstico tienes que pedir amilasa y lipasa. Sí o sí, eso no puede faltar. Antes de pensar en ecografías, amilasa y lipasa, si es que hay dolor abdominal más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, nada más eso y vamos a pasar al otro tema. Las náuseas son la sensación inminente de vomitar, no es la sensación de malestar, de molestia, la sensación de querer vomitar. Esas son las náuseas previos al vómito propiamente. El vómito es la expulsión violenta, con esfuerzo, con contracción de los músculos, con fuerza del contenido gastrointestinal hacia el exterior. Que hay que saber diferenciar, ¿no? Bueno, las náuseas es el deseo del vómito, el malestar, las molestias, la sensación incómoda de ese deseo de vomitar. El vómito es la expulsión violenta de contenido gastrointestinal, abrupta, con fuerza. Y las arcadas, bueno, las arcadas se refieren a movimientos respiratorios rítmicos, ¿no? Antes del vómito. ¿Ah? Son los movimientos respiratorios rítmicos. La regurgitación a veces puede confundir con vómito, ¿no? La regurgitación es el regreso de contenido gastrointestinal sin esfuerzo, ¿no? Ahí no hay ninguna contracción de músculos, no hay nada. Se regresa sin esfuerzo del estómago hacia la boca, ¿no? Y lo botas. No sientes la molestia de náuseas ni incomodidad, no hay sensación nada, solo sale solito sin fuerza. Eso es regurgitación, sin esfuerzo. Y la rumiación es, bueno, de lo que has regurgitado, masticas, ¿no? Bueno, eso son trastornos funcionales, ¿ya? Digestivos. La remasticación del contenido refluido. Muchos pacientes vienen a veces refiriendo, ha botado sangre de la boca y uno, como no pregunta bien, le dice hematemesis, pero no, es la sangre que ha salido de su boca y tiene una heridita en su boca, se ha mordido y lo ha botado sin esfuerzo. Eso no es vómito, no es hematemesis. Hematemesis es vómito, una expulsión violenta con contracción, con sensación de náuseas. Eso recibe hematemesis. Sale sin fuerza, eso es solamente escupir sangre o regurgitación. Bueno, ni siquiera regurgitación. A veces hay lesiones de la boca, son los escupidos, ¿no? Bueno, eso ya se hablará algo más sobre en el síntoma de hematemesis. Las náuseas y vómitos
son generados, o sea, la náusea y vómitos son producidos por estímulos, ¿ya? Estímulos que pueden provenir del tubo digestivo o pueden provenir de otros órganos. Por ejemplo, estímulos de reflejo nauseoso son olores diversos, malos olores. Incluso puede haber activación activación del reflejo nauseoso, de repente al ver algo malo, algo que te choca, digamos, te puede generar náuseas, ¿no? Enfermedades a nivel de la obstrucción, enfermedades que obstruyen el tránsito intestinal, van a generar también este síntoma, este reflejo nauseoso. Trastornos del oído interno o que comprometen la zona del laberinto, que comprometen el octavo par craneal, pueden producir también activar el reflejo nauseoso, en este caso asociado a otros síntomas auditivos, ¿no? Como tinnitus, una sensación, ¿no? En el oído, un ruido molestoso, disminución de la audición, son síntomas que están asociados a problemas del oído, ¿no? Junto con las náuseas y vómitos. Irritantes gástricos, ¿no? Una inflamación gástrica, distensión gástrica por cualquier causa, consumo de fármacos, sustancias químicas. El reflejo nauseoso de las embarazadas, por ejemplo, principalmente es porque huelen, o de repente saben la percepción de los sabores, de los olores está algo alterado, ¿no? En las embarazadas, y eso inicia, ¿no? El reflejo nauseoso, y eso explica muchas veces los vómitos de la embarazada. El reflejo nauseoso inicia, bueno, los estímulos, hay estímulos químicos, estímulos inflamatorios, así como el dolor abdominal, hay un daño en la mucosa, igual el reflejo de náusea, este síntoma de náusea y vómito empieza por un estímulo químico que este estímulo químico está, digamos, puede presentarse a nivel del tubo digestivo o en otros órganos. Ahora, para que este estímulo químico sea conducido hasta el sistema nervioso central y luego regresar por vías eferentes para producir propiamente el vómito, es importante que haya ciertas moléculas, ¿no? Que primero reciben el estímulo, recepcionan el estímulo, por eso se llaman receptores, ¿ya? Reciben el estímulo en el órgano y una vez recibido el estímulo lo conducen, lo envían hacia el sistema nervioso, ¿no? En forma de impulso eléctrico. Pero al inicio del impulso, el estímulo que produce la náusea y vómito son recepcionados por estos receptores.
a nivel de los órganos donde se genera el estímulo de la náusea. Hay receptores, varios tipos de receptores que van a convertir el estímulo químico, irritativo, inflamatorio, etc., a impulso nervioso finalmente. Receptores muscarínicos tipo M1, receptores histaminérgicos tipo H1. Estos receptores muscarínicos M1 histaminérgicos hay, por ejemplo, en el oído interno, hay en el cerebro también, hay en el tubo digestivo también. Receptores serotoninérgicos 5-HT3. Hay varios tipos de receptores serotoninérgicos, pero el 5-HT3 son los más frecuentes, sobre todo en el tubo digestivo. Receptores en la zona postrema o la zona quimioreceptora, zona gatillo quimioreceptora, que está ubicada en la base del piso del cuarto ventrículo del tallo cerebral. Receptores en esta zona, bueno, como su nombre mismo dice, zona quimioreceptora, ¿no? Es una zona del cuarto ventrículo que sirve para recepcionar, ¿no?, muchos estímulos a nivel del sistema nervioso. Y para recepcionar estos estímulos químicos, etc., tiene, ¿no?, receptores serotoninérgicos, receptores muscarínicos, receptores histaminérgicos, receptores dopaminérgicos D2, y también hay otros receptores, ¿no?, del sistema opioide, del sistema cannabinoide también. En el cerebro hay receptores corticales, por ejemplo. Hay también receptores muscarínicos en la corteza cerebral, pero hay receptores cannabinoides, ¿no?, por ejemplo, CB1. Activándose, bueno, una vez activados estos receptores, van a conducir este estímulo, esta alteración que se produce en las células, hacia el sistema nervioso, ¿no?, hasta las zonas del sistema nervioso, hacia la zona quimioreceptora. En primer lugar llega el estímulo hasta la área postrema, y de ahí el área postrema o zona quimioreceptora gatillo se conecta con el centro del vómito. El centro del vómito está ubicado es una sustancia se denomina sustancia reticular ascendente a nivel del bulbo raquídeo. Ahí está el centro del vómito. Ese centro del vómito es el que finalmente envía los impulsos eferentes de contracción de músculos. Por ejemplo, los siguientes hechos, una vez que ya se envían los impulsos eferentes del centro del vómito. Para que se produzca el vómito, se produce relajación del fondo gástrico. Se relaja el fondo gástrico, se relaja el esfínter gastroesofágico, se abre, ¿no? Relajación es que se distiende, el esfínter esofágico inferior, el esfínter esofágico inferior o gastroesofágico se relaja, no se abre, para que permita la salida, ¿no?, del contenido gastrointestinal. A la vez que se relajan estas estructuras, hay aumento de la presión intraabdominal, ¿no?, porque se contraen músculos del abdomen, se contrae y aumenta la presión abdominal. Hay contracción del diafragma también, contracción de músculos abdominales y músculos intercostales. Y luego también se produce aumento de la presión intratorácica. Todo ello facilita la expulsión, ¿no?, del contenido gastrointestinal. Hay también algo importante, inversión del peristaltismo. Normalmente el peristaltismo intestinal es propulsivo, o sea, las ondas peristálticas son
se producen en sentido anterógrado hacia adelante. En el caso del vómito, las contracciones musculares del intestino se producen al revés, ¿no? De forma retrógrada, se empieza a contraer para expulsar el contenido del intestino del estómago hacia afuera, ¿no? Ya cuando estás saliendo, estás vomitando, es un reflejo, parte del reflejo del vómito, cierre de la glotis, porque si no te puedes aspirar, ¿no? Y elevación del velo del paladar, y de esa manera el vómito sale, ¿no? Rápidamente. Todas esas acciones, esta relajación, estas contracciones de músculos se producen rápidamente, ¿no? Todo facilitado por el centro del vómito, ¿no? Que ordena, ¿no? Ordena mediante las vías nerviosas eferentes a los diferentes músculos inervados por el nervio vago y glosofaríngeo. Y bueno, se produce el vómito finalmente. Junto con el vómito hay algunos síntomas asociados al vómito, sudoración a veces, mareos, taquicardia, que son manifestaciones clínicas que se producen gracias a que cerca al centro a la zona quimioreceptora gatillo hay una estructura nerviosa que está relacionada a estas alteraciones, ¿no? Taquicardia, etc. Que se llama el núcleo del tracto solitario. Ya habrán hecho en neuroanatomía, ¿no? Todos esos núcleos. Entonces, por esa irritación de este núcleo, también puede haber otras manifestaciones, ¿no? Mareos, taquicardias, etc., ¿no? Es por eso, porque hay un núcleo de tracto solitario que está cercano al centro, a estos centros de vómito. Entonces hay muchas enfermedades asociadas a estos síntomas, ¿no? De náuseas y vómitos. Trastornos obstructivos. Bueno, primero hablando solamente de problemas abdominales, ¿no? Que producen este síndrome de náuseas y vómitos, o síndrome emético, emesis. Los trastornos obstructivos intestinales o, por ejemplo, obstrucción del píloro, que conocemos como síndrome pilórico, cuando el píloro se cierra, ¿no? El contenido alimentario ya no puede pasar al intestino, el estómago se va agrandando y bueno, al final tiene que este contenido atrapado en el estómago tiene que expulsarse, ¿no? A través del vómito. La obstrucción del intestino delgado, de igual manera, va a generar este reflejo de náusea y vómitos. El intestino delgado, el intestino grueso, hay un síndrome de la arteria mesentérica superior que produce un pinzamiento, ¿no? A nivel del duodeno. Bueno, también puede generar este problema, este reflejo de náuseas y vómitos. Y infecciones intestinales, todos los problemas inflamatorios infecciosos, virales, bacterianos, parasitarios, infecciones sistémicas, incluso también pueden generar náuseas y vómitos. Enfermedades inflamatorias de otros órganos, de la vesícula, del páncreas, del apéndice, del hígado, también va a generar, ¿no? Puede iniciar este mecanismo reflejo de las náuseas y los vómitos. Siguiendo el mismo proceso, ¿no? Que hemos dicho,
alteraciones químicas, etcétera, inflamatorias, se recepcionan por los receptores respectivos y de ahí se llevan hacia los centros del vómito y después, bueno, se coordina la respuesta del vómito propiamente. Alteraciones musculares o alteraciones sensitivo-motoras o disfunciones neuromusculares a nivel gastrointestinal, por ejemplo, gastroparesia asociada a diabetes mellitus, pseudoobstrucción intestinal, dispepsias, que también están asociados a disregulaciones sensitivas y motoras, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, náuseas sintomáticas crónicas, síndrome de vómitos cíclicos. Todos estos son alteraciones que pueden también generar el estímulo, el reflejo de náuseas y vómitos. Los otros trastornos que no son inflamatorios, pero sí por el dolor que se produce en los cólicos biliares, por el espasmo, la contracción muscular a nivel de las vías biliares, puede iniciar este reflejo de náusea y vómito. Cualquier dolor, no solamente abdominal, también puede generar este reflejo de náuseas y vómitos vía este mecanismo, ¿no?, de estimulación a los centros nerviosos del vómito que están en el tallo cerebral. Post-radioterapia abdominal, etc. Trastornos post-radioterapias del estómago, intestinos, también pueden generar reflejos de náuseas y vómitos. Enfermedades distantes, diferentes a los órganos digestivos, también pueden generar este reflejo de náuseas y vómitos. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, miocardiopatías, infartos de miocardio, igual por alteraciones químicas que se producen en este órgano, van a ser recepcionados en los receptores respectivos, muscarínicos, histaminérgicos, etc., y se conducen a la zona quimioreceptora gatillo del tronco cerebral. De allí este centro quimioreceptora relacionado al centro del vómito, a la zona efectora del vómito propiamente, y va a producir finalmente este reflejo de náuseas y vómitos. Enfermedades del oído interno que afectan al laberinto, cinetosis, laberintitis, cáncer, etc. En esa zona van a producir también el problema de náuseas y vómitos. Trastornos intracerebrales, cánceres, hemorragias, abscesos, hidrocefalias, etc. Con mayor razón, sabiendo que este reflejo, este síntoma de náuseas y vómitos tienen centros importantes en el tallo cerebral, cualquier alteración en el cerebro va a producir fácilmente, ¿no?, el reflejo de náuseas y vómitos. Obviamente, cuando hay trastornos intracerebrales, debe de haber otros síntomas, ¿no?, de cefaleas crónicas, ¿no?, cefaleas persistentes, junto con náuseas y vómitos. Trastornos psiquiátricos, anorexia, bulimia nerviosa, depresiones, etc. Esto porque los trastornos psiquiátricos están asociados, en los trastornos psiquiátricos hay alteraciones de sustancias químicas, ¿no?, a nivel del cerebro, dopamina, etcétera, serotonina, hay alteración de estas sustancias químicas, de estos neurotransmisores, y como habíamos visto,
estos neurotransmisores son importantes, ¿no? Tanto en el inicio, en la recepción del estímulo, como en la respuesta final efectora del vómito. Por eso puede haber, ¿no?, náuseas, vómitos en ciertos trastornos psiquiátricos. Y el vómito postoperatorio, bueno, también. Enfermedades endocrinológicas, trastornos metabólicos, el embarazo, bueno, característicamente el primer trimestre del embarazo es frecuente que se provoca la hiperemesis gravídica, ¿no?, que son los náuseas y vómitos por el embarazo. Uremia, acumulación de muchos productos nitrogenados en la sangre por una disfunción renal, también va a generar, va a estimular, ¿no?, los receptores que van a llevar el estímulo nervioso hacia el centro del vómito. Cetoacidosis diabética, igual, ambos son por alteraciones del medio interno, ¿no?, sustancias químicas, electrolitos, elevación del pH, la disminución del pH de la sangre, que es la acidosis, ¿no?, va a generar activación o sensibilidad de receptores que pueden activar el riesgo de náuseas y vómitos. Enfermedades tiroideas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, etc. Enfermedades suprarrenales también. Fármacos, ni qué decir, sobre todo los quimioterápicos, antineoplásicos, van fácilmente producir o activar este síntoma reflejo que son los náuseas y los vómitos. Antibióticos, antiarrítmicos, muchos medicamentos pueden producir náuseas y vómitos, ¿ya? Anticonceptivos orales, etc. Intoxicación alcohólica, hasta las hierbas también pueden producir, ¿no?, las malas hierbas. Finalmente, bueno, las náuseas y los vómitos son un síntoma, no es una enfermedad. Cuando hay náuseas y vómitos hay que evaluarlo y hay que evaluar los otros síntomas coadyuvantes concomitantes que se presentan junto con las náuseas y vómitos, ¿no?, para hacer finalmente el diagnóstico de qué es lo que está produciendo este síndrome. ¿Ya? Ahora, hay que preguntar en la anamnesis si está consumiendo un medicamento, ¿no?, porque puede ser el medicamento causante del vómito, ¿no?, las circunstancias del vómito, ¿no?, el horario del vómito. Normalmente en el embarazo, en la hiperazoemia, en gastritis alcohólicas, son vómitos en las mañanas, ¿no?, matutinos, habitualmente, a diferencia de otros vómitos, ¿no? Los vómitos fecaloideos, por ejemplo, con mucho mal olor, con aspecto de heces, nos orienta a una obstrucción intestinal. Vómitos explosivos, más rápidos, más violentos de lo que habitualmente es el vómito, mucho más rápido, es característico de problemas intracerebrales, hipertensión endocraniana. Vómitos postprandiales puede presentarse en pacientes ulcerosos o en trastornos psicógenos, en trastornos psiquiátricos. Vómitos que no mejora el dolor abdominal. O sea, hay dolor abdominal y hay vómito, pero el vómito no mejora el dolor abdominal. Hay que considerar problemas inflamatorios abdominales como pancreatitis, colecistitis, etc. Apendicitis también. Los vómitos biliosos solamente sirven para excluir que no hay una obstrucción gástrica. ¿Ya? En la práctica clínica hay un error en considerar de que el vómito bilioso ya debe ser la vesícula. No, eso es un error. No es la vesícula. No es la vesícula. Simplemente que
paciente que tiene vómito bilioso estaba en ayunas de repente o no ha comido mucho y sale bilis, ¿no? No significa, no tiene una orientación a una enfermedad en particular el vómito bilioso. Solamente descarta que no hay obstrucción gástrica, ¿ya? Vómitos alimentarios pueden ser por divertículo de Schenker, asociado a divertículo de Schenker, a síndrome pilórico, obstrucciones intestinales. Cuando el dolor abdominal, cuando el vómito alivia el dolor abdominal, esto es un síntoma que nos debe hacer pensar de que puede haber algún problema obstructivo a nivel intestinal o de una úlcera péptica. Cuando el vómito está asociado a síndrome consultivo, baja de peso, bueno, hay que pensar cánceres o obstrucciones intestinales. Si el vómito está asociado a reacción inflamatoria sistémica o fiebre, hay que pensar que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Vómito más cefalea, etiologías intracerebrales. Vómito más vértigo más hipoacusia, tinnitus, problemas de oído interno, de oído. Vómito más saciedad precoz, podríamos pensar problemas gástricos, gastroparesis diabéticas, dispepsias y a veces, bueno, cánceres gástricos también, ¿no? Ya. Creo que ya. Complicaciones del vómito. El vómito es un síntoma, pero puede complicarse, ¿no? A veces como hay contracciones intensas de los músculos, al contraerse intensamente los músculos, puede haber desgarro, ¿no? De la mucosa. El desgarro de la unión esófago-gástrica se denomina síndrome de Mallory-Weiss, que puede generar una hemorragia digestiva. Hematemesis. Vómitos intensos pueden producir eventualmente una rotura de esófago, que se llama síndrome de Burnham. Vómitos persistentes pueden generar deshidratación, trastornos de hipocalemia, alcalosis, ¿no? Obviamente, si el vómito es persistente más de una semana, te puede llevar también a cuadros de desnutrición. Alcalosis, trastornos hidroelectrolíticos y puede generar también neumonía aspirativa, ¿no? Así que te tragas el vómito inadvertidamente, el contenido gastrointestinal que entra a la vía aérea, que puede producir una insuficiencia respiratoria por aspiración. Y eso es todo por hoy día. Bueno, nada más la próxima vez.